Comenzamos hoy nuestra semana sobre la obra del Espíritu Santo. Hemos visto ya 2 semanas en las que hemos hablado de la obra de Cristo. Como ustedes recordarán y podrán confirmar en sus notas, en los videos, en sus lecturas, lo que estoy haciendo con estos videos no es repasar ni sus lecturas ni ni las presentaciones en PowerPoint que ustedes tienen, sino que básicamente lo que hago es introducir el tema y quizás proveer una percepción importante, central, interesante en la discusión del tema que nos ocupa. En el caso de la obra de Cristo, por ejemplo, hablamos de la centralidad de la vida del Señor Jesús y luego hablamos un poquito sobre la, la cruz del Señor Jesús. Obviamente el video que ustedes miran en este momento debe complementarse con sus lecturas y con las notas de clases. En algunas semanas he colocado lecturas extras si ustedes quieren hacer, aunque no son requisito para pasar la materia. Ahora, en esta semana, para hablar de la obra del Espíritu Santo, debemos comenzar recordando que ya hemos mencionado en clases anteriores, en Teología 2, que el Espíritu Santo es un ser personal, es una persona. Esto, como ustedes recordarán, espero, es un poco complicado cuando empezamos a tratar de definir qué es una persona. Recuerden que los grandes teólogos de la iglesia también nos han ayudado a pensar de que cuando hablamos de Dios hablamos de 3 personas y las palabras personas aquí son las que ocupamos no porque necesariamente o de forma idéntica eh, suceda en Dios lo mismo que sucede en nosotros. Cuando hablamos de una persona humana, por ejemplo, lo que decía Agustín era, pues ocupamos la palabra persona para hablar de cada una de las personas de la Trinidad porque no tenemos una mejor. No hay una mejor palabra para describir ese centro de conciencia que existe en Dios y que a la luz de su revelación escrita son 3, no 3 dioses, sino 3 centros de conciencia, centros personales, que comparten la deidad totalmente, también son diferentes el uno del otro. Pero esto corresponde a la doctrina de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona porque se comporta como una persona, porque sus atributos son los de una persona, porque principalmente en su interacción con el Padre y con el Hijo manifiesta las mismas características que aquellos dos. Cuando pensamos en la relación que estas 3 personas, estos 3 centros de identidad, de conciencia, podríamos decir, cuando miramos la escritura, el testimonio que nos da la escritura sobre estos tres, eh, 3 centros de conciencia, también descubrimos que el espíritu tiene las mismas características del Padre. Se relacionan con el Padre y con el Hijo de una forma personal, de una forma en interacción. No se trata entonces, como anticipábamos en la clase anterior, de que el Espíritu sea solamente la fuerza del Padre, o sea un modo del Padre, o sea una etapa del Padre Dios. La Trinidad, Santo Espíritu, Padre y Jesús y el Hijo existen eternamente en interacción. A esta interacción, que por un lado les reconoce una identidad diferente de los de otros dos, y que al mismo tiempo se les presenta como interactuando íntimamente, los teólogos la han llamado la pericoresis. Pericoresis, esta palabra habla de un movimiento, por un lado externo,
y por el otro lado, un movimiento que incluye un acercamiento profundo, un abrazo profundo, una interpenetración en ese sentido. Peri alrededor, coresis es el centro. El Espíritu Santo, Jesús y el Padre viven eternamente en esta pericoresis, en donde por un lado se identifican personalmente, se identifican el uno del otro, se hablan el uno al otro, se honran el uno al otro, se adoran el uno al otro, y por el otro lado siempre están presentes el uno en el otro. De esto abunda la evidencia, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, terminología como aquella de estar en el Padre y el Padre en mí, y luego vendré a vosotros, el Padre y yo y el Espíritu vendremos a vosotros. Esta forma de hablar de que por un lado el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre y es el Espíritu del Hijo, en todo este sentido el misterio de la Trinidad está reflejada o reflejado. Pero bueno, hablando esto todo sobre la persona, la deidad del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo una vez más no es solamente una fuerza. Hablando con un testigo de Jehová, por ejemplo, sería fácil encontrarlos diciendo que el Espíritu Santo no es más sino una personificación, que a veces la Biblia nos dicen, habla en términos personales de cosas que no son personales. Y tienen razón, que eso sucede algunas veces, pero ¿cómo sé yo si lo que sucede con el Espíritu no es igual? ¿Cómo sé yo si el Espíritu Santo no es otra simplemente personificación de una fuerza, por ejemplo? Bueno, cuando uno va por los pasajes donde el Espíritu Santo aparece como agente, es interesante que varias de las cosas que se mencionan de él no son cosas que se puedan personificar de fuerzas impersonales, valga la redundancia. Además, y quizás esto es lo más central, si fuera una personificación, uno esperaría encontrar un símbolo de personificación en las fuerzas del universo, como el viento, el agua, qué sé yo, las cosas inmateriales describiéndose como personales, ¿no? El salmo famoso de la revelación general, los cielos cuentan la gloria de Dios, ese tipo de lenguaje personal para un mundo impersonal, para un universo impersonal. Pero si fuera ese el caso con el Espíritu Santo, tendríamos que mirar si las veces en que se personifica el Espíritu Santo suceden solamente en los pasajes poéticos. Una de las más importantes razones para no creer en que esto simplemente sea una personificación de la fuerza de Dios, por ejemplo, es que el Espíritu aparece en todos los contextos, poético, profético, apocalíptico, el del libro de los Hechos, que es historia, las cartas mismas. En todas ellas el Espíritu de Dios aparece de manera personal. Y ya no se diga en relación con la manera en que Jesús se relaciona con el Espíritu. Pero esto debería ser solamente una introducción para hablar de la obra del Espíritu, porque eso es lo que ahora nos compete, la obra del Espíritu Santo. Hay varias cositas aquí que me gustaría tratar con ustedes y la primera de ellas tiene que ver con la historia de cómo el Espíritu Santo se mueve a través del canon. Algunas teologías cristianas, desde mi punto de vista, no le hacen justicia al proceso de la revelación progresiva y al avance de la manera en que Dios se manifiesta. Voy a explicarme un poquito mejor. Cuando leemos el texto bíblico, todo el Antiguo Testamento, aunque obviamente ahí estará Dios, el Dios Trino, su revelación no es totalmente clara en el Antiguo Testamento en relación con la identidad del Espíritu, del Hijo, del Padre, en cuanto a que son tres, por ejemplo. Tampoco el Antiguo Testamento nos deja claro
que el Espíritu propiamente vaya a hacer la obra que después resulta siendo en el Nuevo Testamento cualitativamente diferente a la que hacía en el Antiguo Testamento. Esto no es ni para ninguna forma negar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya actuó, obviamente, tantas veces que se le menciona en su lucha con el pecado, en Génesis, por ejemplo, en la sabiduría dada a los que construían el tabernáculo, por ejemplo, la venida del Espíritu sobre algunos de los reyes y la salida del Espíritu sobre algunos de los ungidos de Dios. Luego, cómo ocupaba el Espíritu Santo a los profetas del Antiguo Testamento, el venir y cómo los tomaba y cómo los usaba, y luego cómo también parecía dejarlos en cierta manera. Es decir, cuando hablamos de revelación progresiva, no estamos negando que en el Antiguo Testamento haya ya presencia y obra del Espíritu Santo. Pero una de las cosas que sí a veces se pasa por alto es que en el Antiguo Testamento hay un gran énfasis en que lo que sucederá en el futuro con la venida del Mesías será cualitativamente diferente a lo que sucede en el Antiguo Testamento en relación con la manera en que Dios se relacionará con el ser humano, y por supuesto eso implica la presencia y la obra del Espíritu Santo. Se habla de un nuevo pacto que vendrá en Jeremías, por ejemplo, en donde la función del trabajo de Dios en el ser humano será en el corazón de una forma diferente a la que se estaba trabajando antes. Cualquiera podría preguntar, por ejemplo, ¿y qué acaso en el Antiguo Testamento Dios no trabajaba en el corazón de las personas? Claro que sí. Pero es obvio que hay una diferencia cualitativa. Lo que Dios está prometiendo para el nuevo pacto en el Nuevo Testamento iba a ser algo totalmente diferente cualitativamente hablando. Lo mismo se mira en el Evangelio de Juan cuando el Señor Jesús, para hablar de la presencia de ese otro consolador, hablará que será necesario que Él se vaya para que Él mismo envíe al Consolador, el que ahora, según sus palabras, estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y luego llega a decir que es beneficioso que Jesús se vaya y sea exaltado para que el Espíritu venga y esté con ellos. Todo lo que estoy diciendo es que cuando llegamos al Nuevo Testamento y en especial al día de Pentecostés, tenemos que entender que algo cualitativamente diferente a lo anterior ha sucedido. El Señor Jesús ha estado prometiendo la venida del Espíritu durante los Evangelios. Él mismo se ha identificado como el que bautiza en el Espíritu, y obviamente ese bautismo del Espíritu del que habla Juan el Bautista y habla el Señor Jesús todavía no se ha dado, porque el Señor Jesús no ha sido exaltado, y según sus mismas palabras es necesario que Él se vaya para que el Espíritu venga. Note por favor que el Espíritu venga. Algunos teólogos cuestionan este lenguaje de si el Espíritu puede venir, puede ir, como si estuviera localizado. Pero el hecho es que la Biblia habla de estos movimientos del Espíritu antes de Pentecostés, después de Pentecostés. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo ha venido de una forma que antes no estaba presente. No que no existiera, no que no funcionara, no que no ayudara al pueblo de Dios, pero la obra que comienza en Hechos capítulo 2 es diferente. ¿En qué sentido es diferente? ¿En qué sentido es cualitativamente diferente la obra del Espíritu?
Nótese por favor que hay varias cosas y si tenemos tiempo en el próximo video voy a estar hablando de algunas cosas relacionadas con el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu y algunas de las otras obras del Espíritu que son esenciales para entender su funcionamiento hoy en el tiempo de la iglesia. Y estas cualificaciones, estas diferenciaciones son importantes para entender mejor ese progreso de la revelación de la que les hablo y que algunos no toman en cuenta y por lo mismo caen en errores y caen en confusiones. Por ejemplo, es importante recordar que el Señor Jesús en su ministerio, enseñándole a sus discípulos, les dijo que era importante pedirle al Padre el Espíritu. ¿A qué se refería él? De ahí algunos sacan de que debemos pedirle como cristianos el Espíritu a Dios. Debe recordarse, sin embargo, que esta enseñanza del Señor Jesús sucede antes de Pentecostés, antes de que Él mande su Espíritu, y también debe enfatizarse que después del día de Pentecostés a ningún cristiano se le pide que ore por la venida del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre lo que sucede antes de Pentecostés y lo que sucede después de Pentecostés. Pedir por el Espíritu antes de Pentecostés obviamente tenía que ver y estaba relacionado con pedir que el plan de Dios que se iba a alcanzar a través del Señor Jesucristo y por medio de él mandar su Espíritu se llevara a cabo. Pedir el Espíritu Santo significaba pedir que se iniciara esa nueva obra del Espíritu Santo, esa nueva etapa en el plan de Dios que empezaría en el libro de los Hechos, capítulo 2. Esto está bien conectado con eclesiología también, con la doctrina de la iglesia, que vamos a mirar más adelante. La doctrina de la iglesia para nosotros implica darnos cuenta que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, la iglesia como comunidad cristiana, como comunidad mesiánica, comienza e inicia como comunidad mesiánica, y no que en el Antiguo Testamento no haya habido pueblo de Dios, no que no hubiera habido un Israel, pero lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2 es cualitativamente diferente porque ahora el pueblo de Dios cuenta con la presencia de Jesús, ha contado ya con la obra terminada de Jesús, terrenamente hablando, y una nueva etapa en el plan de Dios se ha desarrollado porque ahora esta comunidad puede llamarse legítima y totalmente la comunidad mesiánica, la comunidad del Mesías, la comunidad del Cristo, algo que Israel en el Antiguo Testamento, por más Israel y por más cerca de Dios que estuviera, no podía decirse, no podía llamarse. La iglesia en ese sentido comienza en Hechos capítulo 2 y aun cuando hay continuidad, aun cuando el Israel del Antiguo Testamento guarda gran continuidad con la iglesia del Nuevo Testamento, no son lo mismo y deberíamos verlo en esa cualificación, en ese tipo de arreglo que el mismo Dios parece habernos dado. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 es claro al decir que el Señor Jesucristo debería haber ascendido para que diera sus dones, para que trajera dones a su pueblo. Y si eso es así, entonces para que haya dones del Espíritu Santo necesitamos a un Mesías venido, un Mesías muerto, un Mesías resucitado y un Mesías exaltado. Eso, por más que se pueda querer hacer, no lo tenemos en el Antiguo Testamento. Por eso cuando vayamos al Antiguo Testamento y encontremos que el Espíritu está ayudando, está capacitando, está dando ciertas capacidades importantes a ciertos hombres y mujeres
en el Antiguo Testamento. Debemos tener cuidado de no identificar aquellas capacidades con los dones escatológicos para la comunidad cristiana de lo que Pablo habla y que se dan a partir de Hechos capítulo 2. Vamos a seguir hablando de la obra del Espíritu en nuestra siguiente plática. Espero que estén disfrutando su clase. Por favor, lea su libro de texto, mire el material extra y recuerde que estamos para servirle. La obra del Espíritu Santo es una obra esencial para la vida del creyente. Tratemos de entenderla lo mejor que se pueda. Vamos a estar hablando de dones, vamos a estar hablando del fruto y vamos a estar hablando de las otras áreas en la obra del Espíritu Santo que corresponden a la salvación también del creyente. Por ahora estamos contentos con esto. Que el Señor les bendiga.